chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Para quien no me conozca, tengo un canal normal de ASMR en el que explico mi vida o enseño cositas, pero también, como a mí me interesa mucho el mundo del true crime, cuando veo algún caso que me llama la atención, pues tomo mis apuntes y lo explico, pero no ilumino a nadie, ni soy experta en nada, ni nada. Son casos que han salido en prensa o he visto un documental o han salido en televisión, donde sea, ¿vale? Casos reales. Y yo tengo mis anotaciones aquí para resumíroslo y explicarlo en voz baja, sin más. Bueno, y en este caso os traigo el crimen de Malilla. Malilla es como un barrio de Valencia, de la periferia, creo. Es como un gran edificio en el extrarradio, ¿no? En este barrio de Valencia. Y el 1 de octubre de 2010, siempre me quedo pensando porque es que no hace tantísimo, bueno, a ver, hace 16 años, pero no hace tantísimo para que pasen estas cosas raras que ahora veréis, porque ya os adelanto que hay un par de giros de acontecimientos, ¿eh? No penséis que va a ser todo tan sencillo como va a empezar. Pues el 1 de octubre del 2010, el 112 recibe una llamada de una mujer que dice que está escuchando gritos de auxilio en su edificio y que está viendo como un hombre está trepando por una ventana del edificio a través del tejado de abajo. Resulta que ese edificio muy grande, en el piso primero, en la planta 1, tenía como una especie de patio con tejadito y ese hombre estaba trepando por ese tejadito a una ventana del segundo, ¿vale? También otra vecina llamó porque escuchó una pelea en un domicilio de ese edificio. Entonces la policía acude corriendo. Le preguntan a la vecina del primer piso y ella les relata que escuchó un golpe súper fuerte en el piso de arriba y que subió para quejarse. Entonces que llamó a la puerta, pero que nadie le contestaba. Le pareció raro, pero bueno, volvió a bajar. Pero que entonces pasó esto de que al poquito tiempo de haber bajado otra vez, escucha otro golpe, pero esta vez el ruido no venía como del techo ni las paredes, sino que venía como del balcón de su propia casa. Entonces, ella, claro, sale a su balcón y ve a un hombre caminando sobre el tejadito que lo cubre y se sube a la ventana del piso de arriba. El hombre, ¿sabes? Camina por el tejadito que cubre el balcón de ella, que es como que da una terraza o patio interior, y ve cómo se introduce por la ventana de un piso de arriba. Y por eso llama a la policía, además que escuchaba gritos de auxilio. La policía sube al piso de arriba, pero tampoco les abre nadie cuando llaman. Entonces le dicen a la señora si tiene por favor una escalera para poder trepar desde su balcón al piso de arriba. La señora les da la escalera y ellos acceden desde su terraza por allí. Y al subir y colarse por la ventana se encuentran a un chico joven en el suelo con muchas puñaladas y un charco muy grande de sangre, ¿vale? Registran la casa, pero no había nadie más. La puerta estaba cerrada con la cerradura por dentro, con la llave puesta por dentro. Entonces se entiende en este momento que el asesino de este pobre chico se fue por donde había venido, por la ventana, presumiblemente, claro. Digo yo, porque la puerta estaba cerrada por dentro. Entonces viene también la policía científica y ve que no hay signos de violencia ni vestigios como que no había la casa registrada así a priori, como si fuera por un robo, ¿no? El crimen. Lo que sí que ven en el lavabo es restos de lavarse las manos, de lavarse sangre en la pileta y, curioso, y luego hablaremos de esto otra vez, huellas de pie por todo desde el baño hasta el salón,
huellas de pie, de sangre, o sea, pisadas de pie descalzo, con sangre. Bueno, mientras investigan todo esto, se llevan las pruebas, se llevan las muestras para realizar las pruebas y tal. Sabemos que la víctima tiene unos 30 años aproximadamente y nada, lo encuentran en pantalones cortos, sin camiseta. Se llama Daniel Maldonado y es el único inquilino de esa vivienda. En el salón también encuentran una toalla llena de sangre de limpiarse. Y la mesita del salón estaba muy cerca del cadáver, tirada en el suelo, volcada. Era lo único que no encajaba con el resto de... Todo estaba en su sitio, ¿no? Más o menos en el salón. Pero la mesita que estaba tirada al lado del cadáver debió de ser el fuerte golpe que escuchó primero la vecina. Van al dormitorio, que se lo encuentran cerrado porque había un dormitorio, y ven que la puerta está abollada de darle como golpes, de intentar abrirla o de alguna pelea, no sé. Entran dentro y encuentran todo vacío y las estanterías de ropas vacías y tiradas, o sea, encuentran todo como vacío, tirado. Tenía muchos mueblecitos de plástico y todo abierto, y la ropa interior tirada, los armarios todos vaciados, ¿vale? Recogen muestras para ver si encuentran sangre, huellas, algo de ADN, pues recogen muestras en todos los tiradores de los cajones, en las puertas, en todo. Mientras hacen las muestras y todo esto, que esto tarda un tiempo, pues van hablando con todos los vecinos y encuentran que el inquilino de la cuarta planta explica que sale al balcón a fumarse un cigarrillo y que en el momento que sale al balcón ve a la vecina en su balcón gritando, que era cuando la vecina salió a su balcón, perdón por la luz. Ahí fue cuando la vecina salió a su balcón y empezó a gritarle a otro hombre que se estaba colando por una ventana, ¿no? Y entonces que ahí se asomó más y vio al hombre metiéndose por la ventana del segundo piso. Que solo vio un pantalón oscuro, botas negras, eso muy seguro, y que era muy alto y delgado y con el pelo corto. Eso lo podía distinguir con total claridad, muy alto, delgado, botas negras, oscuras, no, negras y pantalón oscuro. Que yo pienso, no llamó a la policía, o sea, vio todo ese percal y no llamó a la policía. Pero claro, a veces por miedo no nos metemos en cosas pero yo creo que habría que alertar a la policía en ese momento, no meterse en el crimen, claro, pero bueno, no sé, pobre hombre, yo lo entiendo. Total, la autopsia revela que tiene 49 heridas de arma blanca entre la espalda, el cuello, las manos y los brazos. En los brazos son defensivas, la mayoría en el tórax, que provocan perforaciones pulmonares y de corazón, y que eso causa finalmente la muerte. La causa de la muerte oficialmente es eso. Saben que la persona tiene que ser muy fuerte y que el crimen ha sido hecho con mucha rabia. Y salen las huellas dactilares. Y hay 10 de la habitación que habían tomado las muestras, ¿no? Por los cajones, por todo. Y aparecen 17 huellas diferentes y solo una de ellas de la víctima. La sangre, eso de las huellas, porque la sangre es absolutamente toda de Daniel, la víctima. Él era un chico con muchos amigos, tenía un pub y los amigos cuentan que él se dedica al menudeo de drogas, vende a pequeña escala. Perdón, a veces pasan estas cosas y es que se ha roto el botón del ascensor y me timbran para que les mande el ascensor para abajo. Lo siento por la interrupción. Total, que como iba diciendo, pues él tenía un pub en sociedad con otros 2 amigos, creo. Y los amigos cuentan que él se dedicaba, y todos los otros demás amigos, al menudeo de drogas. Y que sus clientes son precisamente todos sus amigos y conocidos del barrio en el que se crió, La Cañada, que es donde tiene el pub, y también pues de Malilla, donde vivía. En la mesa de su comedor, de hecho, cuando lo encontraron y registraron, pues hallaron una pesita, una pesa, de estas como la de pesar la comida en la cocina, pues así, pero de droga, y alguna bolsita con material.
Así que parece que pueda ser un cliente el que le haya hecho esto, un ajuste de cuentas, o sea, algo relacionado con las drogas. Pues es la hipótesis principal, claro, al enterarse de esto. Los amigos declaran que ellos le compraban también y que normalmente iban a su casa, que él les abría, cerraba la puerta por dentro y los dejaba en el salón esperando mientras él iba a su habitación, cerraba y cogía, preparaba el encargo, ¿no? De hecho, uno de ellos aclara que Daniel tenía una lista donde apuntaba a todos sus deudores, a los que le dejaba afiado, o sea que le debían algo de dinero por estos encargos, y que podía decirle dónde tenían esa lista. La encuentran gracias a él. Sus socios del pub, uno de ellos, indica que sospecha de uno de la Cañada, al que apodan el Camuflas. Entonces, 5 días después, el Camuflas es interrogado. Dice que el día del crimen sí que fue a su casa, pero a las 10 de la mañana, para comprar material para el fin de semana, y que luego se marchó a la Cañada. O sea, fue a la Malilla, pero que estuvo con él a las 10 y que se marchó a la Cañada, y que a la 1 del mediodía habló con Daniel por teléfono. Comprueban que es verdad y que le invita a comer, pero que Daniel le dice que no puede porque iba a comprar un regalo para una chica del pub que le gustaba, una trabajadora. Tampoco, además, aparte de que tenía coartada porque estuvo comiendo con otra persona, tampoco coincide con la descripción del testigo ocular, de los testigos oculares que vieron al hombre colarse por la ventana. Entonces, de momento lo descartan, pero él mismo da una nueva pista. Dice que en el entierro de Daniel escuchó que había una persona de Malilla, cliente de Daniel, muy violento, que solía ir a su casa a aporrearle la puerta de malas maneras. Y les dice qué nombre era. Se llamaba Sebas. Entonces lo encuentran en la lista de deudores que tenía Daniel en su casa, que les había explicado el otro amigo de Daniel que tenía. Y en esta lista encuentran al tal Sebas M. y ponía 860, que le debía 860 euros. Encima coincide también con la descripción física. Este Sebas coincide con la descripción física. El día anterior hay 3 llamadas de este hombre, del tal Sebas M, a Daniel, y también hay un mensaje de móvil en el que le dice tengo money, que sería para ir a pagarle o a comprar más. A lo mejor no le daba más y por eso le dice tengo money, para poder ir a comprar porque ya no le fiaba más, no sé. Total, resulta que se ponen a investigar a este Sebas y les salta a la policía que ha estado en una investigación involucrado en 1997. Esto fue en 2010, pues hacía 13 años. Estuvo involucrado en una investigación por la muerte de un traficante de menudeo, de un pequeño traficante como parecido a este caso, de la misma manera que Daniel. En este caso, este otro chico había muerto por 30 heridas de arma blanca y tardaron como una semana o más en encontrarlo y estaba medio descompuesto, pobrecito. Los amigos alertaron cuando empezaron a echar de menos y era un músico mallorquín de 30 años que vivía en Valencia. También vendía su pequeño material en casa, digamos. Se llamaba Francisco Javier Ginestar. Los sospechosos de ese crimen precisamente fueron Sebas y su hermano, pero consideran que tiene una base probatoria débil, o sea, pocas pruebas concluyentes, y no los condenan. Esa investigación se separa, ¿no? Quedan, pues, no sé cómo se dice, se escribe, o no me acuerdo ahora cómo se dice la palabra, pero no los condenan ni pueden probar nada y los dejan en libertad. El vecino de Surrellano, de hecho, había declarado en ese caso de 1997 que había visto por última vez al vecino suyo, que aparece muerto el día 2
pero que el día 3 se encuentra saliendo de su casa a Sebas y a su hermano, y los conocía porque solían ir por allí siempre. De hecho, Sebas y su hermano eran primos de la novia del chico que aparece muerto, Francisco Javier Ginestar. De hecho, en el fregadero también encuentran una huella del hermano y ADN en una colilla. Pero claro, ¿qué pasa? Solían ir por allí, eran primos de la novia, eran amigos, tenían buena relación, por lo tanto la casa puede estar plagada de huellas, cigarros, etcétera, ¿no? En fin, y incluso la mujer de Francisco Javier Ginestar declaró que ella sospechaba de su primo, de Sebas, porque los días del entierro de su primo llevaba un reloj caro que pertenecía a su marido, que justo hacía poco su marido había ganado 500.000 pesetas, que esto a día de hoy son como, no sé, 3.500 euros, pero en su día era mucho, era como ahora tener 10.000 euros, ponle, no sé. Y que tenían que estar en casa. Y cuando el chico murió y nunca aparecieron, con el crimen desapareció también el dinero. Y además sus primos sabían que tenía ese dinero en casa, o sea que todo le encaja y que desconfiaba de él, pero por desgracia, en este caso, o sea, por suerte para el nuevo caso hubo este caso, pero por desgracia hubo este primer caso y también el segundo caso, que es una desgracia, ¿no? Pero bueno, no pudieron probar nada, pero tienen sus huellas y sus datos de esta investigación. Entonces lo tienen y las huellas, por supuesto, coinciden, esas huellas con estas huellas, son de Sebas, coinciden con haber sido asesino y por el sitio donde estaba el tirador de un cajón, o sea, coinciden con que las huellas sean del presunto autor, o sea, del autor, porque hay huellas que pueden no ser de autor, como la del fregadero de la otra vez, pero esta del nuevo crimen, porque ahora volvemos al nuevo crimen del 2010, sí que coincidía con ser autor, porque las huellas estaban en el tirador de un cajón de ropa interior de plástico registrado en su habitación después del asesinato, o sea. Pero aún más sorprendente porque no solo estos giros de este caso, y es que resulta que investigan a este hombre, claro, aparte de este historial, resulta que todo el mundo lo conocía en el Instituto de Medicina Legal porque lleva desde jovencísimo, lleva pues como más de 10 años o 15 trabajando como mozo de autopsias en el Instituto de Medicina Legal. Todos se quedaron de plástico alucinando porque claro, eran compañeros de un posible autor de 2 asesinatos y jugaba encima con ventaja porque trabajaba en el departamento de autopsias, o sea, sabía mucho y sabía de esos crímenes incluso, o sea, es que es muy fuerte. Los mozos de autopsia, para quien no lo sepa, porque yo no tenía claro que era un mozo de autopsia, aunque me lo podía imaginar, entiendo que es como un auxiliar, ¿no? Pues sí, son auxiliares que ayudan al forense en las autopsias, o sea, los transportan, mueven, lavan, cosen y escuchan muchas cosas. Vivía con su pareja y su hijo de 9 o 10 años, pero la pareja lo denunció por malos tratos y se fue a vivir con su madre, muy cerca de Daniel. También antes de eso vivía bastante cerca y vivían ahí por el barrio, creo. En el trabajo parecía una persona normal, no sabían nada de su historial de delitos, de drogas, porque tenía delitos también por drogas, peleas, accidentes, de todo. No se imaginaban nada, vaya, y menos de su investigación de la otra, nada. Además, el día de la muerte de Daniel, él trabajaba, así que pudo manipular el cuerpo, o sea, se quedaron con esa duda porque pudo haber hecho cualquier manipulación o borrado de pruebas. Así que bueno, lo detienen como presunto autor y se le imputa también el de 1997 por ser lo mismo y que en ese momento no se pudo probar, pues se le imputa por esto y se intenta abrir una investigación con esto. Lo acusan ahora por fin en 2010 de los 2 crímenes a la vez. El día del crimen, cuando le envía el mensaje de tengo money a Daniel, o sea, piensan, hacen esta reconstrucción de que va a su casa, Daniel le abre, él pasa, Daniel cierra la puerta por dentro como hace siempre. Seguramente después discuten porque él le niegue la droga o algo, porque seguramente
sea. Y ahí es cuando tira la mesa de manera violenta. Y Daniel escapa del salón y se encierra en su cuarto. Y por eso hay puñetazos en la puerta, porque el otro intenta abrir la puerta y forzarla, pero no lo consigue. Ahí es cuando la vecina escuchó todos esos estruendos y sube a quejarse. Él se asoma a la mirilla callado, pero no abre. Y la vecina se va y llama a la policía. Entonces él sale por el balcón, bueno, que es ahí cuando llama a la policía la vecina. Mientras Daniel está gritando por la ventana de su habitación auxilio y ayuda. Y por eso llama a la policía a la vecina. Pero al vecino le da tiempo, o sea, al vecino no, perdón, al atacante, a este hombre, le da tiempo a entrar por la ventana de la habitación de Daniel, porque a todo esto, como vio que no podía entrar en su habitación, fue cuando salió al balcón, decidió trepar desde el piso de abajo, o sea, por el tejadillo que había en el piso de abajo, que daba casi a sus pies, decidió trepar por ahí y subirse a la ventana de la habitación de Daniel. Mala suerte que no la pudiera cerrar o no, en ese momento no lo viera o pensara el pobre chico, ¿no? Pero bueno, entre que llegaba la policía, le dio tiempo a entrar por la ventana de la habitación de Daniel y entonces Daniel huyó al salón, pero ya no pudo huir, lo acribilló a puñaladas y el pobrecillo pues tiene muchas heridas defensivas. Por eso tenía por los brazos y manos y demás. Cuando termina este personaje de realizar esto, se quita las botas para no dejar huellas de su calzado. Claro, ¿qué pasa? Que como trabaja con forenses muchos años, sabe que miran las huellas de los zapatos. Entonces él se quita sus botas para no mancharse de sangre y por eso hay huellas de pies descalzos que vimos al principio por la casa, pero lo hace él a propósito para no dejar la huella de su bota. Luego va a la habitación de Daniel a registrar y buscar droga y dinero. Y ahí había droga y dinero. Y se marcha rapidísimo porque la policía no tarda mucho en llegar. Salta por la ventana y se desliza por el primer piso hacia una especie de explanada que había, como un descampadito. Buscan pruebas en su propio piso. También van a registrar su casa cuando lo detienen. Que a todo esto él sigue negando todo categóricamente, él no ha hecho nada. Y en su casa recoge, bueno, en casa de sus padres en realidad, porque se fue a vivir con la madre, pero bueno, recogen sus botas para examinarlas. Y él dice que hay unas películas porno que le regaló Daniel. ¿Por qué lo dice? Porque sabe que van a encontrar huellas de Daniel. Entonces explica que Daniel le había regalado esas películas porno porque tenía una nueva novia que trabajaba en el pub y que la iba a llevar a casa y que tenía miedo de que la novia se cabreara o se enfadara. Bueno, explica esto. Efectivamente, en las películas de su casa encuentran huellas de Daniel. Bueno, pasamos a otra parte, la fiscalía. Entre todo esto, mientras la investigación y sale el juicio y demás, retira la acusación del delito de 1997 por falta de pruebas. Estas son cosas de leyes que no vamos a comprender jamás en España y porque no había pruebas como con base sólida, solo basándose en este nuevo crimen no se podía probar y prefieren retirar las pruebas que salga absuelto, porque así si retirar la acusación, no las pruebas. Si se retira la acusación se puede volver a juzgar en un futuro, pero claro, si se juzga y no consiguen condenarlo, queda absuelto para siempre. Entonces retiran el de 1997 y deciden tirar solo con este caso. La defensa solicita libertad condicional mientras no sale el juicio y se la conceden. Entonces este hombre se presenta en el trabajo porque alega que está en libertad condicional y que le habían suspendido de empleo y sueldo porque entra a la cárcel. Pero como le han dado la libertad condicional, la ley no impide que trabaje. Por ley, en principio, no se pueden negar, pero claro, nadie quiere trabajar con él y todo el mundo tiene miedo. Además que tiene armas, o sea, no es que trabaje de bibliotecario, que es igual, siempre encuentras un arma, pero es que encima en un instituto forense, en un instituto de medicina legal donde se realizan autopsias, tiene escalpelos, tiene
armas afiladas y cosas peligrosísimas, ¿sabes? Incomprensible que siga trabajando mientras llega su juicio, aunque la ley no contemple tener que despedirlo por esto, pues que lo despidan improcedentemente, da igual, que le paguen lo que le tengan que pagar, pero ese hombre era un peligro público para todo el mundo y sus compañeros. Pues sí, trabajó. En 2013 comienza el juicio, o sea, hasta 2013 trabajó. Y en el mismo edificio, por cierto, el juicio donde él mismo trabaja. Es que es muy fuerte. La defensa pide la absolución total por falta de pruebas directas y dice que en la única huella del cajón no hay nada de sangre y que después de haber propinado 49 heridas de armas blancas a otra persona tendría que haber sangre. Y que además alega que ese día comió, se echó la siesta y luego fue al bar a tomar un café hasta las 5 de la tarde para recoger a su hijo de 9 años. Niega que le debiese ningún dinero, pero lo niega totalmente, pero imposible porque está en la lista de deudas de dinero. Y explica la historia de por qué las pelis las tenía él con las huellas de Daniel, porque él había quedado con su nueva novia, que tenía una relación con ella, con su trabajadora del pub. Esta hipótesis queda desmontada porque resulta que la camarera niega que al final hubieran quedado. Él le había ofrecido, pero ella le dijo que no, que era una trabajadora y que no quería nada tener que ver con él. O sea, era mentira que se había inventado esa relación y que iba a su casa. Y además, lo del cajoncito de plástico, dice que su huella está ahí porque le ayudó a buscar las pelis porno por toda la casa. Le dijo, ayúdame a buscar las pelis porno que tengo para que no lo vea la chica. ¿Cómo va a buscar en un cajoncito de estos de plástico donde se ve claramente que hay ropa interior? O sea, no tiene sentido. Entonces, pues finalmente, y no sé si por desgracia o gracias a Dios, es que no lo sé, o sea, le declaran culpable, esto bien, pero 14 años de prisión. Claro, entiendo que fue antes de la... Entiendo, no, sé que fue antes de la reforma de las leyes, de las penas de asesinato en España, y antes eran más pequeñas, pues le cayeron solo 14 años, y lo peor de todo es que el otro crimen quedó de momento impune, y que le cayeron 14 años en el juicio desde 2013, es que es posible que este hombre ya esté en la calle, ¿sabes? O sea, es que es muy fuerte. Por supuesto, es muy raro que nadie cumpla su condena entera y se lo metieron en 2013. En 2027 sería cumplirla entera, pero nadie la cumple entera. Seguramente saldría en 2020 o algo así. O sea, es que es muy fuerte. Pero bueno, ¿qué os ha parecido? Un poco enrevesado, ¿verdad? Una persona que trabaja en el departamento de autopsias, o sea, en fin. Bueno, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo. Ya me decís qué os parece. Besitos.